en esta tarde. Muchos de vosotros ya esta mañana nos hemos podido saludar y ver, así que estoy contento de que sé que algunos quizás la primera vez que están con nosotros y les damos la bienvenida, sin duda. No sé si aquí nuestro amigo, hermano en Cristo, de Uganda, ¿eres tú? De Uganda. Es que tengo yo una visión extraordinaria. Muy bien. Sí, sabemos que la cirugía que se hace en Barraquer para los ojos es una de las mejores del mundo, ¿eh? Claro, para la luz. Muy bien, nos alegramos de que estás con nosotros, ¿eh? Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y que te mejores. Muy bien, no obstante también cualquier persona que nos acompaña, que sea bienvenida en esta tarde. Bueno, en la mañana habéis recibido, no sé si todos, habéis podido recibir el puntito este de Biblia o de libro. Tengo otro aquí. No sé si le ha faltado a alguien. Señor Javier, ¿sabe si ustedes se han quedado? ¿Sí? Vale, pues entonces me parece que Eric no tiene y alguno no tiene, entonces lo podemos dar después. Bueno, muy bien. Este puntito, ¿qué es? Ni más ni menos. Pues es la información del devocional que vamos a tener de los 40 primeros días de enero. Así que este año vamos a hacer este devocional de los 40 días. El título es Paso a Paso por las Escrituras. ¿Y por qué? Porque vamos a estar durante esos 40 días recibiendo o leyendo el mensaje de todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Vamos a encontrar cada día un libro de la Biblia y vamos a tener de una forma escueta el mensaje de ese libro. Así que tendremos una visión general de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Pero como introducción de esos mensajes que vamos a tener en el mes de enero, 6 mensajes seguidos, hoy tenemos dos iniciales. El de esta mañana, que era sobre la creación, y esta tarde, la naturaleza humana. A estos simplemente es para introducirnos a los devocionales que tendremos en el mes de enero, las seis semanas. Así que os animo a recordar un poquito que hemos hablado esta mañana. Hemos estado hablando un poquito de la creación y me gustaría que pudiésemos ver un pequeño audiovisual referente al universo, la creación, para compararnos un poquito. La verdad es que compararnos con el universo nos hace muy pequeños, muy insignificantes, pero qué bueno es que podamos tener esa percepción de que no somos nada, de que somos muy poca cosa. Mirad, no sé si lo podéis ver, da la sensación como si los proyectores, las imágenes, ya la luz esté más baja, es posible. Pero bueno, si lo podéis ver, esto es realmente fascinante, trastorna y deslumbra el mostrarlo de esta manera. Fijaros un momentito las transparencias que tenemos. Aquí tenemos, bueno, quizá lo veis mejor, la Tierra, así. La Tierra, es bastante grande. Bueno, tenemos Marte, Saturno, Plutón, Venus, parece ver. Así que ya tenemos ahí la Tierra bastante grande donde estamos nosotros. La siguiente imagen ya cambia un poquito. ¿Dónde tenemos la Tierra? Ya no la veo. Aquí abajo. Fijaros lo que ha cambiado la Tierra en comparación con otros planetas. Júpiter, Saturno, Urano, Plutón. Es decir, la Tierra ya nos hemos quedado muy pequeñitos. Muy bien. Ahora tenemos otra imagen para que podamos ir comparándonos un poquito con este universo que hablábamos esta mañana. La Tierra ya casi no la vemos. No sé si vosotros desde ahí la podéis ver. El puntito pequeñito, comparado con el Sol que nos alumbra cada día. El Sol, la verdad es que es muy grande el Sol que tenemos, que nos alumbra a la Tierra.
seguimos con la próxima. Pienso que esto fue esclarecedor. Más allá de nuestro Sol hay un gran universo. Es decir, que detrás de todo este planetas, podemos decir que tenemos un gran universo. Y este universo, comparamos al Sol, fijaros antes lo grande que era el Sol, comparado con la Tierra, pues ahora el Sol se ha quedado pues muy pequeño. Ahí a la izquierda lo tenéis, comparado con otros, Sirio, Pluyux, Arturo. Arturo debe ser alguien muy famoso y muy, bueno, realmente grande, comparado con nuestro gran Sol. Bueno, es algo que es impresionante. ¿Qué mes? Bueno, pues si Arturo era grande, ya ni la Tierra, sí, la Tierra, no, el Sol es aquel pequeñito, este pequeñito de aquí. Y entonces si Arturo ya se ha quedado pequeño y seguimos con otros astros, planetas, no sé qué decirles yo tan grandes, pero ahí los tenemos. Y por último, pues ya veis este universo que hablábamos esta mañana. La verdad es que qué insignificantes somos cada uno de nosotros, comparado con el gran universo que Dios ha creado. Pues hablábamos esta mañana del Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, decíamos, ¿no? Ese Dios que creó al ser humano. Y esta tarde nos vamos a centrar un poco en el ser humano, en nosotros mismos, ¿no? La naturaleza humana. Si hemos estudiado la creación y la implicación del ser humano esta tarde vamos a estudiar la naturaleza humana. Y nos preguntamos, ¿de dónde la hemos recibido? ¿De dónde hemos recibido nuestra naturaleza humana? Bien, aunque los filósofos piensan que lo espiritual era lo bueno, lo espiritual era lo bueno y lo material era lo malo, para ellos el mal estaba ligado en lo material. Los filósofos encontraban que lo carnal, lo material no era bueno, solamente lo espiritual, lo espirituoso era hermoso o era bueno. En cambio, la Biblia rechaza, en cierta medida, esta afirmación. Y esta mañana mencionábamos lo bueno de la creación. Dios en cada paso, en cada día, fue mencionando y vio Dios que era bueno. La creación en sí es buena. La Biblia rechaza, pues, esta idea de los filósofos, que solamente en lo espiritual hay bueno. En la materia que Dios ha creado hay lo bueno. La maldad no proviene de Dios, ni proviene de su creación. Y según la Biblia, nos volvemos malos cuando rechazamos a Dios. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no experimentaron el mal, no conocían el mal. Pero cuando tomaron, como mencionábamos, el fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, inmediatamente empezaron a experimentar lo malo en ellos mismos, entre Adán y Eva, y lo mal que podían ver en la naturaleza. Así que, como hemos leído en este capítulo 3 de Génesis, el versículo 9 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oír tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo mandé que no comieses? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza viene concretamente de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y su pecado pasó a cada uno de nosotros. La decisión de Adán y Eva. ¿Cuál fue la decisión de Adán y Eva? Pues fueron ellos los que tomaron una decisión. Y nosotros podríamos decir: bueno, estamos libres.
han sido mis primeros padres que tomaron esa decisión. Pero no es así. Es la decisión que tomaron Adán y Eva, se transmite a cada uno de nosotros. Tanto como vemos que esa decisión que ellos tomaron, la decisión la encontramos cuando aquella serpiente, una serpiente un tanto astuta se nos dice, en el capítulo 3 dice, pero la serpiente, el versículo 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ellos tomaron esa decisión, tomaron una decisión. Y es verdad que Satanás, en forma de serpiente, los tentó para que comieran del fruto. Eso es una realidad. Pero no fue el último responsable de ese acto. El hombre y la mujer escucharon la tentación de la serpiente y tomaron una decisión de comer del fruto. Extendieron su mano para tomar de él y esto fue una decisión personal que hicieron. La decisión personal de pecar contra Dios, es decir, desobedecer a Dios. Y en este caso, en este momento, en esas circunstancias, en ese hecho, el pecado entra en el mundo por medio del mal uso de la libertad que Dios dio a Adán y Eva. Dios les había dado una libertad. Pues el mal uso de esa libertad ocasionó que el pecado entrara en el mundo. Y todos participamos de la humanidad. Todos somos parte de esa humanidad. Todos hemos usado mal la libertad que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios, las Escrituras, mencionan que todos nosotros nos descarriamos. Podríamos pensar que fueran Adán y Eva los culpables, pero la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros nos descarriamos. En Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 5 y versículos del 3 en adelante, dice la Escritura, ahora pues, Isaías 5:3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que hiciese uvas, de donde uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré de mi viña. La quitaré su vallado y será sumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada. Crecerá el cardo, los espinos, aún las nubes, mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa. Esperaba juicio de aquí en adelante, pero no es este el texto que yo tenía que leer. Yo ya me estaba maravillando un poco de la viña, y lo tengo así escrito, Isaías 5, 3 al 6. Pero recordamos el texto que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiados y afligidos. 53, 6. Bueno, muy bien, pero un poquito... bueno, he juntado el 3. Bueno, más o menos os lo he dicho. Pero es la palabra de Dios la que nos lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así que nuestra naturaleza viene, es verdad, viene de la caída de Adán y Eva. Y la palabra de Dios afirma que todos y cada uno de nosotros
nos hemos descarriado. Todos y cada uno de nosotros pertenecemos a la misma naturaleza. No debemos, pues, de culpar a Adán y Eva, o culpar a nuestros padres por nuestra condición de pecadores. Todos de forma personal nos rebelamos contra Dios. Cada uno de nosotros estamos, dice la palabra de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y aquí sí que podemos irnos a Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 23. También es un texto que habla muy claramente de nuestra condición. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice el texto, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado delante de Dios. Hemos recibido la naturaleza. ¿De dónde viene la naturaleza? Viene de Adán y Eva, pero cada uno de nosotros la hemos recibido de nuestros primeros padres. La consecuencia de esta decisión, si la decisión fue de Adán y Eva, ahora hay una consecuencia. Hay una consecuencia de esta decisión. Primero, podemos ver que Adán y Eva se avergonzaron, se nos dice. Se avergonzaron de sí mismos. También lo hemos leído, como él se escondió, se avergonzó y diciendo que, bueno, es que me siento desnudo, como aquel que no puede esconderse, como aquel que no puede esconder su condición. Me siento desnudo y por eso se avergonzó. Antes de pecar contra Dios, no se avergonzaron de su presencia. No llevaban nada puesto. No tenían vergüenza en el uno en el otro. No tenía vergüenza de ver a Adán o de Adán de ver a Eva. Parece ser que vivían en un clima bastante cálido y desnudos en el paraíso. Pero a partir de esa decisión, las consecuencias de esa decisión, hace que se avergüencen el uno del otro. Todo esto fue después de desobedecer a Dios y empezaron a esconderse. Se cosieron, se nos dice, hojas de higuera. Parece ser que las hojas de higuera son bastante grandes y sirven para hacer un vestidito. Delantales, se nos dice, para cubrirse. Se escondieron detrás de los árboles del huerto. Tenían vergüenza. También nosotros a veces nos escondemos. Nos escondemos porque, bueno, los demás no nos ven, no ven lo que pensamos, no ven nuestras intenciones, no ven aquello que está oculto, pero Dios sí que nos ve. Dios nos ve. ¿Y cuántas veces nos avergonzamos cuando hacemos algo que no es correcto? Y decimos, bueno, el vecino no me está viendo, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi padre, ni mi madre, pero Dios sí que me está viendo. Dios me ve. Dios me ve y sentimos vergüenza delante de Dios. Es como engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como ponernos una máscara, una careta de buenas personas, de buenos niños, buenas niñas. Pero Dios nos ve. Y en esos momentos también yo creo que sentimos vergüenza. En segundo lugar, las consecuencias, esa decisión que tomaron Adán y Eva, fue que tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Dios. Fijaros. Habían estado, se nos dice el pasaje, entendemos por el pasaje, que Dios se paseaba por medio del huerto y hablaba con ellos, dialogaba con ellos. Y no tenían ningún temor. Pero llega un momento en que tienen miedo de Dios. Y a veces nosotros también recibimos esa visión de parte de Dios. El Dios de justicia, el Dios que te va a condenar, el Dios que te está vigilando para castigarte. Y la religión a veces
nos transmite esa idea, una idea de tener miedo de Dios, cosa que ellos no habían tenido hasta entonces. Y todo esto también nos ocurre a nosotros. La decisión que tomaron nuestros padres es una decisión que nos afecta a nosotros. Tanto, como decíamos, la decisión de vergüenza como la decisión de miedo. Cuando Dios apareció en el huerto como de costumbre para tener comunión con ellos, vio que estaban escondidos. Estaban detrás de los árboles esperando que Dios no los encontrara, como aquel niño que se esconde. A veces podemos jugar con los niños y que no estoy, y ponemos, no estoy, pero no le engañamos. Ellos también querían esconderse. Y Dios llamó y dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Si tuvieron miedo ahora, como tercer punto de esa desobediencia, de esa decisión, Adán y Eva no aceptaron la culpa. Esto también nos es bastante peculiar para nosotros, para el ser humano. No aceptaron la culpa de lo que habían hecho. Tomaron y trataron de excusar su pecado. Dios preguntó a Adán, ¿has comido del árbol? Como que no lo sabía él. Dice, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, bueno, la mujer seductora, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol bueno para comer, y yo comí. Y a la mujer respondió también, la serpiente me engañó. La serpiente que tú has creado. Tú has creado los animales, has creado la serpiente. Esa serpiente me engañó y comí. Así que qué bueno que sepamos saber excusarnos. Adán culpó a Eva por su pecado y también culpó a Dios porque la había creado. Dijo que la culpable de su pecado fue la mujer que Dios le había dado. Eva, al mismo tiempo, por supuesto, culpó a Satanás y ninguno aceptó su culpa. Inventaron excusas de su pecado. Nosotros somos como ellos. Cuando sabemos que algo hemos hecho mal, culpamos al otro. Culpamos a las otras personas. Algunas veces culpamos hasta a Dios de nuestro pecado. Al fin y al cabo, bueno, tú me has hecho así. Y culpamos a Dios porque decimos que Dios nos ha hecho así. Culpamos a otros. Este también es otra de las decisiones que acarrea la naturaleza del ser humano. La cuarta es que la relación entre Adán y Eva se estropeó. Antes que pecaran, ellos tenían una buena relación, era un buen matrimonio, pero después se escondieron, se avergonzaron. Tanto Adán empezó se nos dice, a dominar a su mujer. El versículo 16 es curioso la expresión, ¿no?, que la palabra de Dios encontramos en el capítulo 3. Habla de que la mujer dice, multiplicaré en gran manera tus dolores, con dolor darás a luz tus hijos. Y dice, fijaros el texto, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que aquella armonía, aquella relación, aquel buen entendimiento que parece ser que había habido antes de pecar,
en un sentido se estropea, se rompe. A partir de ahora, tu deseo va a ser para tu marido y él será dueño, en cierta medida, se enseñoreará de ti. ¿Empezó a dominar el hombre a la mujer? ¿Empezamos hoy en día a dominar? ¿Cuántas mujeres mueren hoy en día por ese autoritarismo de machista que hoy día existe? Sufren, en cierto medio, sufrimos esa caída, esa naturaleza que nuestros primeros padres llevaron a cabo. La experiencia de dar a luz se hizo más dolorosa, se nos dice. Los hijos debían ser una gran bendición, pero nacemos con dolor, ¿eh? Y los hijos nos dan dolor por muchos años. Los hijos desobedientes nos dan dolor por muchos años. Producen dolor a los padres. Y es curioso, es notar que todo esto ocurrió por esa desobediencia. No tenía que haber sido así, pero son las consecuencias que acarreamos. Como quinto, podemos decir que el trabajo se convirtió en un castigo. Uy, mañana es lunes. Menos mal que esta semana, el martes y el jueves es fiesta, ¿eh? Así que, bueno, ya no es tan grave el ir a trabajar esta semana. Y bueno, pero ¿cuántas veces en nuestro trabajo, yo he tenido la posibilidad de trabajar 42 años, así que los lunes cuando iba a trabajar iba con alegría, iba con alegría, pero las caras que podíamos ver a nuestro alrededor no era de tanta alegría, tanto gozo de ir a trabajar el lunes. Pues sí, es un castigo, ¿eh? El trabajo se convirtió en un castigo en vez de ser una bendición. El hecho de ejercer, de trabajar, de crear, es una bendición, pero se convirtió en un castigo. Antes de desobedecer a Dios era una bendición. Después se hizo más difícil trabajar la tierra. Y esta fue maldita. Fue maldita por causa del pecado. Espinos empezaron a crecer entre los cultivos. Y nosotros tenemos en casa 4 metros de tierra. Y no sabéis lo costoso que es sacar las hierbecitas que van saliendo entre lo bueno, ¿eh? Cada vez que tienes que ir arrancando las hierbas que salen. Es decir, que los espinos, los cardos, la mala hierba crece en cualquier sitio. Si tratamos mal a la naturaleza, ella se vuelve contra nosotros. Y esto es lo que ocurrió. Tratamos mal a la naturaleza y ella se volvió contra nosotros. Después llegó la muerte. Dios, que era el dador de la vida. Adán y Eva experimentaron vida cuando vivían con esa buena relación con Dios, el dador de la vida. Al rechazar a Dios, morimos por nuestra rebeldía contra Él. Entendemos que Adán y Eva no iban a morir, iban a ser eternos. La verdad es que tenemos muchos mundos para llenar, ¿eh? Si pensábamos que, no sé, Dios podía haber llenado la tierra y otros mundos con el ser humano. Pero llegó la muerte a raíz de esa rebeldía contra Dios. La Biblia dice en Romanos, también encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, esas palabras, lapidarias, diría yo. Dice, la muerte es el resultado de apartarse de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 23. Dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en la persona de Jesucristo. Llegó pues la muerte, pero hay una esperanza en este versículo. El séptimo punto dice que la muerte es la separación eterna de Dios. Por ende, la naturaleza humana se estropeó. Odiamos en vez de amar. Demostramos rencor en vez de perdonar. Nuestra naturaleza humana cambió totalmente. La muerte se extendió a toda la humanidad. Empezó con aquel asesinato de Caín a Abel, su propio hermano. Caín mató a Abel. Capítulo 4, versículo 1 y 6, encontramos cómo la envidia se extendió de tal forma que Caín llegó a matar a su hermano Abel por celos. Este asesinato fue la señal de que el pecado se había extendido a todos los hombres. Y podemos reconocer que hoy en día, también se extiende la maldad en la muerte por todos los hombres. La realidad es que toda la rebeldía contra Dios ha alcanzado a toda la humanidad. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Se nos menciona que si alguien se cree justo, la palabra de Dios dice que no es así. Dice, como está escrito, mas no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, se desviaron y a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios dice que hoy en día no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera un justo. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado de la presencia de Dios. Adán nos trajo la muerte, pero esa muerte se transmite también a cada uno de nosotros. Encontramos otro texto en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, tenemos una muerte segura, una muerte eterna segura. Pero por otro lado, Dios ha dado una esperanza también para el ser humano. Y esa esperanza está hoy en día para nosotros, para cada uno de nosotros. Si en Adán todos hemos muerto, porque todos hemos transgredido la ley, no hay ni siquiera uno justo, Por otro lado, en la persona de Jesucristo podemos ser nosotros vivificados, se nos dice. Podemos tener vida eterna. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé si tú te sientes pecador. Yo en algún momento dado, creo que cada día me puedo ir sintiendo un poco pecador. Delante de Dios todos somos pecadores. Pero qué bueno es ver que Dios ha dado una solución para nuestro pecado. La Biblia describe la condición del ser humano a lo largo de la historia, todo ser humano. La Biblia no esconde cómo somos realmente. La Biblia es muy abierta y muy clara para decir que el hombre, todo hombre y toda mujer, tiene una condición de pecado. Habla de Adán, habla de Noé, habla de Abraham, de Moisés, de Aarón, de David. Todos tuvieron fallos.
Nadie se escapa, nadie se escapó. Todos pecaron y nosotros no somos mejores que ellos. También en toda la historia del ser humano relata hechos horribles por parte de los seres humanos. La historia nos trae actos realmente horribles que se ha llevado a cabo. Todas las culturas y civilizaciones son historias de guerras, una guerra detrás de otra guerra. Nunca las guerras se acaban. Son historias de muerte. Humanos matando a humanos, destruyendo más destrucción, más destrucción. Caída de imperios, muerte de civilizaciones, muerte de seres humanos. Se habla ya poco de Siria hoy en día. Pero en el mundo actualmente hay 22 naciones, 22 países en guerra hoy en día. ¿Podemos decir que el ser humano es mejor que antes? Ni mucho menos. Somos iguales. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Y podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la naturaleza? ¿De dónde viene nuestra naturaleza? Según la palabra de Dios, nuestra naturaleza viene del pecado que cometieron Adán y Eva. Y a raíz de ese pecado, todos nosotros nos descarriamos. Somos como ovejas que no tiene pastor. Ovejas descarriadas. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Pero Dios nos da la oportunidad, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Y la palabra de Dios habla de conversión. La palabra de Dios habla de convertirse, de creer en Dios. Y convertirse, creer en Dios no es ni más ni menos de dar vuelta atrás. Es decir, que si vamos por un camino, si reconocemos que nuestra condición como humanos nos lleva al pecado, nos lleva a transgredir contra Dios, a no ser buenas personas, tenemos que darnos la vuelta. Tenemos que reconocer que por el camino que vamos no es el mejor camino. Y la conversión que nos habla la palabra de Dios, nos habla de ese hecho, de devolvernos a Dios. Es darnos la vuelta totalmente si vamos por el camino incorrecto. Ahora, para eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y solamente en Cristo tenemos la solución de nuestro pecado. Habían 3 preguntas para concluir. 3 preguntas que me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre ellas. La primera es, ¿cómo podemos librarnos de la muerte? Quizás es una reflexión que tienes que hacer personalmente. O debemos de hacer personalmente. ¿Cómo podemos librarnos de la muerte? Todos vamos a morir. Pero hay una muerte espiritual. Hay una muerte eterna. ¿Cómo podemos librarnos de esa muerte espiritual, de esa muerte eterna? Si hemos conseguido saber cómo librarnos de la muerte espiritual, la palabra de Dios dice que Jesucristo ha muerto por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él pagó por cada uno de ellos. Solamente en Cristo podemos tener o ser librados de la muerte espiritual, la muerte eterna. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos experimentar el gozo de la vida? Ya no estamos muertos porque si hemos reconocido que Jesús murió en la cruz por nosotros, si Él murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. Y lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que muertos en Cristo, vivos para salvación. ¿Cómo podemos experimentar el gozo de la vida? El gozo que nos da el Señor, que nos da Dios.
el ser que un día reinaremos con Él. Toda la creación, todo el universo es por algo, no es porque sí. Vamos a experimentar de una forma especial, trascendente, todo el universo que ahora no podemos casi ni ver, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos hacer que la imagen de Dios se vea en nosotros? Si hemos creído en Jesús, si tenemos el gozo de la salvación, ¿cómo podemos hacer que la imagen de Dios se vea en nosotros? Es decir, que los demás puedan contemplar y puedan ver que en nosotros somos distintos, somos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice que somos hechos nuevas criaturas, somos nuevos en Cristo Jesús. Así que os dejo estas 3 preguntas, por si queréis meditarlas. Si Dios de alguna forma pues habla a nuestros corazones en el día de hoy, ¿cómo Dios te puede librar? ¿Cómo Dios te puede librar de la muerte? Y si Dios te libra de la muerte, Él te puede dar el gozo, un gozo extraordinario, y transmitirlo, comunicarlo a los demás de una forma especial, que los demás vean en nosotros que tenemos vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, a Él sea la gloria. Amén.